Esto se llama el puente vacío, instituciones y colectividad judía después del atentado. Claro, tengo anteojos pero no los uso, ¿no? El atentado del 18 de julio de 1994 constituyó para mí, como para tantos otros, una bisagra esencial de la existencia. Más de 20 años en la dirección de la editorial Milá de AMIA agregaron a una experiencia transformadora y virtuosa un desgarramiento difícil de procesar. Resulta muy complicado sentir y pensar al mismo tiempo, pero es necesario avanzar desde el desconcierto hacia las palabras, del dolor a la elaboración. El sentimiento de duelo y espanto debe transitarse a la intemperie sobre el abismo de la nada y el vacío más incomprensible. Kierkegaard, el filósofo de la desesperación, decía que nuestra capacidad de reflexionar es inversamente proporcional al sentir de la pena, la tristeza y la angustia. Hay que restituir el pensamiento. Aún con todas sus desconfianzas y limitaciones, el verbo ayuda a sublimar el dolor y abre caminos para el entendimiento y la acción. Quiero señalar aquí un aspecto que me resulta insoslayable. ¿Cómo se ha modificado en este cuarto de siglo la vida judía en la Argentina desde el atentado contra la AMIA? O, para definir más precisamente el punto, ¿cuál es la actual relación entre la red institucional de la colectividad y los ciudadanos judíos y argentinos que forman su entramado? La metáfora del puente. Tal vez por deformación profesional, arquitectos y escritores preferimos ejemplificar con una síntesis gráfica o una metáfora los problemas complejos. En este caso he elegido la imagen del puente. Se trata de un símbolo importante que está presente en la historia judía. De hecho, un puente levadizo separaba el gueto del resto de sus conciudadanos durante las noches y, en las ocasiones que el entorno así lo decidía, cortaba sus lazos con el resto de la sociedad. Pero un puente también puede unir dos territorios culturales o físicos separados. Es frontera abierta o clausurada, lugar de paso que permite atravesar una grieta o decide a veces una vida. Esta rampa de pasaje debe apoyarse en dos columnas. Julio Cortázar señalaba: un puente no se sostiene de un solo lado. Para los ciudadanos judíos y argentinos, un pilar de ese puente es la vida cotidiana en el afuera, el otro, la conciencia del origen, la dimensión judía de su genealogía. Ellos, los ciudadanos judíos y argentinos, circulan ida y vuelta por este recorrido donde se saben seguros y reconocidos aún en sus diferencias, cómodos y entre hermanos, tanto en el país como con los integrantes de su tribu. Una parábola judía explica que llegará un tiempo en que los hombres vivirán en justicia y paz eterna, pero en el camino hacia ese lugar deberán cruzar el río Zambatión. Por un milagro, se formarán dos puentes sobre el río, uno de hierro y otro de papel. La mayoría intentará a toda costa pasar por el puente de hierro, de modo que a los justos no les quedará otra opción que poner su confianza y sus pasos sobre el puente de papel. Los demás se reirán de ellos y les harán burla hasta que de pronto el puente de acero se quebrará y todos los que sobre él estaban serán tragados por la corriente. Los justos llegarán de manera segura sobre el puente de papel a la tierra prometida y no habrá ni uno solo que no sea sostenido por él. La alegoría es toda una definición sobre la transmisión de la identidad judía. El papel es el libro es la cultura. De pronto visualicé que en estos últimos años estamos en presencia de un segundo puente, formado dentro de la colectividad judía de la Argentina.
aquel que debería conectar las instituciones judías centrales y los individuos que componen esta comunidad. Un puente que parece de hierro, pero es frágil. Ahora enfrentamos un desmembramiento de enormes sectores de esta comunidad con relación a su representación central, algo que ya venía insinuándose en las últimas décadas del siglo XX, pero cuya profundización revela, con el momento de clivaje marcado por el atentado a la central comunitaria, un proceso de alejamiento que parece no tener solución a corto plazo. El último censo de la colectividad judía en la Argentina fue realizada por el American Joint en el año 2005. Entre otras cifras de interés, el estudio señala que el 61% de los judíos argentinos no concurren nunca a instituciones de la colectividad. En una conferencia que fue invitado a dictar en la misma época en el marco del proyecto YOC, Judaísmo a tu manera, de esa misma institución, manifesté a uno de sus directivos mi sorpresa por hallarme entre 300 entusiastas concurrentes y pregunté de dónde había llegado esa multitud y si estaban afiliados a la Keilah. Él repitió las cifras de ese censo y detalló ese 61% así. El 23% jamás fue una institución judía y el otro 38% estuvieron alguna vez y huyeron espantados de allí. No tengo dudas de que hoy ambas cifras se han ampliado considerablemente. Los judíos y la grieta. Los gentiles poseen una visión particular de los judíos. Los visualizan como un bloque único, solidario e irrompible, hasta poderoso. De acuerdo a su pertenencia generacional, para ellos los judíos están en todas partes. Son radicales, socialistas, peronistas, guerrilleros, comunistas y conservadores. Muchos creen que en Argentina viven 2 millones de judíos y controlan la banca, los medios de comunicación, la política y los resortes del país. Pero la verdad es que siempre existieron diferencias, polémicas y enfrentamientos entre los paisanos a lo largo de su dilatada historia. De allí surge la vieja broma de que en una isla desierta 2 judíos necesitarán construir 3 sinagogas. Los mismos escritos de los fundadores del sionismo revelan que tras un objetivo común, las diferencias entre ellos fueron profundas y a veces hasta violentas. Uno de los primeros teóricos de los comienzos del siglo XX, Ber Borhoff, escribió su obra clave, Los intereses de clase y la cuestión nacional, para señalar esa innegable realidad de la vida judía. En la Argentina es posible visualizar situaciones críticas entre bandos opuestos en muchas circunstancias, como durante la promulgación de la Ley de Residencia en 1902, la Semana Trágica en 1919 en Buenos Aires y 1921 en Entre Ríos, o la dictadura militar 1976-1983. También entre matrimonios endogámicos y exogámicos y sus hijos, militantes peronistas y antiperonistas, religiosos ortodoxos y laicos agnósticos, kirchneristas y macristas. El cambio fundamental es que hoy pareciera que esas diferencias ya no pueden conciliarse. Durante décadas la comunidad anterior al atentado, tanto la Asociación Mutual AMIA como la representación política DAIA, practicaban como eje estratégico una política que denominaban de pared a pared y que nadie se animaba a cuestionar, con excepción de los comunistas, separados en los años 50 por otras razones de incompatibilidad política. Las autoridades se elegían en elecciones periódicas donde obtenían representación proporcional todas las fuerzas afiliadas, derecha e izquierda, y generalmente los sectores seculares laboristas obtenían la mayoría. La casi totalidad de los judíos se encontraba cómodo recorriendo este segundo puente que unía diversas vertientes judías. Encontraron así la forma de relacionarse y colaborar, poseer diferencias ideológicas pero unirse ante el antisemitismo, las situaciones límites, el peligro de la desaparición de Israel. De manera proporcional, todos compartían
un espacio común. Puedo dar fe de ello especialmente durante mi primera década en la AMIA, donde yo representaba una minoría absoluta que tal vez no gozaba de muchas simpatías, pero era respetada en su trabajo para la institución que nos cobijaba. 250 títulos editados con alrededor de 700.000 ejemplares de cultura judía y variedad total de autores de pared a pared dan fe de ello. Pero algo cambió, no para bien, después de 1994. Comenzó a manifestarse muy pocos años después un cambio organizativo e ideológico que fue reemplazando activistas voluntarios por funcionarios profesionales, muchos de ellos más preocupados por sus carreras personales que por la transmisión y la continuidad judía en las nuevas generaciones. Tal vez por las urgencias cotidianas que vivía la institución, fueron desapareciendo los jugadores de ajedrez y aparecieron los expertos en póker para influir en la toma de decisiones. Me disculpo, se trata de otra metáfora a la que soy adicto. Póker y ajedrez. Esas dos tipologías lúdicas podrían resumir también una actitud ante el acontecer. Se juega igual a como se vive, con prudencia o con temeridad, arriesgando poco o mucho. Gradualmente se han impuesto en la sociedad los jugadores de póker con su estilo de improvisación, simulación, resolución de problemas inmediatos y empecinado pragmatismo. Los ajedrecistas, en cambio, acostumbrados a la visión del proceso total antes que a la fragmentación, a la planificación y una visión de horizonte más alejada, comprenden mejor la época, pero les cuesta manejarla en lo cotidiano. El espacio ajedrecístico tiene una dimensión estratégica. Si el ajedrez mecánicamente no difiere de la guerra, escribió Martínez Estrada, tampoco difiere de nuestra vida burocrática, que en definitiva es otro aspecto de la misma guerra. El ajedrez es un juego de paciencia y conocimiento, además de requerir cierta facilidad para el razonamiento abstracto. Cuando muevo cada pieza, no solo he analizado el antes y el ahora, sino que debo imaginar en todas sus variantes posibles las respuestas del adversario y el curso que seguirá la partida 4, 8 o 12 jugadas después. Por el contrario, el póker es un juego de permanente sorpresa y audacia, muy limitado en el tiempo. Contra las varias horas de una buena partida de ajedrez, cada mano de póker son apenas algunos minutos. Y donde lo importante es la velocidad de reacción, la capacidad de mentir o atemorizar al otro, las variables escasas que se ofrecen como información al contrario a través de gestos, movimientos, cantidad de cartas pedidas, apuestas, requiere jugadores con capacidad de decisión y pocas distracciones mentales, personalidades fuertes y no necesariamente cultas, capaces de captar rápidamente las características del adversario. Jugar, ganar, perder, mezclar barajas y todo comienza de nuevo desde cero. No casualmente, este juego ha sido comparado al pensamiento táctico. Ahora sí puedo simbolizar mi pensamiento de esta manera. Los últimos años de la comunidad judía y del mundo todo, para ser honestos, demuestran que abundan los preocupados por las finanzas y la influencia del poder político, pero son muy pocos aquellos capaces de transitar por el puente de papel de la transmisión y la cultura. Esto lleva a un proceso de achicamiento donde, como ocurre en el orden general, toda previsión de rumbos o pensamientos reflexivos han sido reemplazados por la urgencia del día a día. Ahora priman la desaparición de lealtades que varían de continuo, de acuerdo a las circunstancias, y la adopción de la provisoriedad como norma. Un pueblo como el judío, caracterizado a lo largo de milenios por la sabia combinación entre la permanencia de valores y los cambios coyunturales de acuerdo a cada época, debe trabajar para futuras generaciones, no solo para los inminentes vencimientos bancarios. Son dos mundos opuestos, pero no necesariamente irreconciliables. Uno construye sobre la improvisación, el otro planifica. El primero opera en el espacio, conquistando terreno en batallas parciales que se renuevan cada día.
El segundo confía en el tiempo y pretende mantener una visión global sobre el acontecer. El póker es un manejo a toda velocidad sobre una autopista cuyo destino final se desconoce. El ajedrez, un avance cuidadoso que confía en relatos y procesos de difícil verificación inmediata. Es una carrera de obstáculos que se renuevan de continuo, pero nadie puede adivinar las torpezas del destino. Los cambios del siglo XXI, y ya estamos terminando, ¿quién recordará en 20 años más las retorcidas luchas intestinas, la lucha por manejar instituciones, los extraños negocios de algunos, esa secuencia de pequeñas ventajas y corruptelas que con prudencia hemos omitido enumerar en esta trayectoria? En una comunidad que cumple 130 años desde su llegada, la transmisión cultural merece constituirse en eje central de reflexión. Nadie puede repetir mecánicamente costumbres, idiomas, vestimenta o gastronomía de sus bisabuelos sin sentirse algo desplazado de la historia y del mundo real. Tampoco alcanza con mencionar al profeta Isaías o a Mordejai Anilevich para construir una identidad aplicable a este mundo evanescente. Si uno quiere ser persona contemporánea y a la vez no renunciar a los arquetipos inmutables, se enfrenta a un trabajo largo y complejo de recreación de lo recibido, en muchos casos de simple renuncia a esa herencia cultural: matrimonios mixtos, cambio de apellido, mimetización con un entorno mayoritario. Cuando este rito de pasaje no puede desplegarse correctamente, aparecen desviaciones durante la transmisión. Malentendidos, comportamientos imitativos, fundamentalismo, repetición mecánica de cáscaras rituales, intentos de confundirse con el entorno para pasar desapercibido. La identidad ya no debe ser descrita como un trabajo desesperado por crear un calco entre predecesores y descendientes, sino como un discurso que será procesado clandestinamente como un contrabando desde aquello que se ofrece como herencia. Algo cambió en el mundo y entre los judíos al ingresar al siglo XXI. En el plano institucional local, sectores religiosos ortodoxos conformaron un bloque unido que logró superar en las elecciones de la Keilah a los partidos tradicionales y aprovechó la defección de muchos de sus alicaídos integrantes que adhirieron a la nueva realidad a cambio de obtener algunos puestos menores. La AMIA, que representaba a toda la colectividad, pasó a ser territorio de los raigales o auténticos, donde todos los otros, el 80% de los judíos argentinos, se convirtieron en sospechosos, que deben demostrar su identidad y pertenencia para ser aceptados. La DAIA, violando su tradicional línea de no intervención en asuntos locales, como representación que incluye ideas muy diversas en cuestiones de política nacional, decidió un explícito apoyo al gobierno elegido en 2015, incluyendo la participación de destacados dirigentes comunitarios en las listas de funcionarios y diputados oficiales. Ello pareciera denotar una falta de visión de las direcciones comunitarias, desconectadas del mundo actual, de la ola neofascista mundial que viene en los próximos años y que sin duda afectará al pueblo judío en su totalidad. Ese puente interno que entre judíos que nos mantuvo a través del tiempo, hoy está vacío. Ya no es transitado por nadie. Permanecen los dos pilares que lo mantienen en pie, pero han cambiado su constitución. En una orilla, grupos religiosos de judíos exclusivistas que impiden la afiliación, el entierro, la educación o el activismo de quienes no acaten su cosmovisión. En la otra orilla, los jugados ciegamente al apoyo a un gobierno coyuntural excluyen a aquellos que piensan distinto y, sobre todo, no acuerdan embanderarse con un poder de turno que en poco tiempo será reemplazado por algún otro signo y dejará a la comunidad enganchada con el pasado. En el medio, nada. Ya no existe esa idea estratégica de pared a pared que permitía incluir a casi todos. Por eso, el grueso de la colectividad se ha alejado de estos pilares
que ahora mantienen un puente donde nadie transita ni se identifican ellos como funcionales a su identidad. Ya no hay editoriales, reflexiones, libros ni puentes de papel. ¿Qué haría hoy un ajedrecista para recuperar a esa mayoría de judíos argentinos que no son observantes ni macristas y que por lo tanto no tienen interés en circular por allí? Esta es, en mi visión, la pregunta para el tiempo que vivimos, con una tercera o cuarta generación judía argentina que se asimila rápidamente y no encuentra marcos adecuados para reconocerse en ellos. Como afirmara el filósofo Jean-Paul Sartre, maestro de varias generaciones, no perdamos nada de nuestro tiempo, quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Yo algunas noches sueño con jugadas de ajedrez.